Bienvenidos a otro episodio de Viaje al Oeste con Aventuras Totales. Hoy estamos bien al norte del estado de Montana, pegadito a la frontera con Canadá, solo 34 millas. ¿Dónde? Glacier National Park, Parque Nacional Los Glaciares. Por lo que vemos, una preciosura. No te lo pierdas, quédate con nosotros. De camino al Parque Los Glaciares hicimos noche en el estacionamiento de un casino. Es que muchos casinos permiten quedarse hasta 3 días totalmente gratis. Claro, no es el lugar más pintoresco ni tampoco el más silencioso, pero es una alternativa muy interesante, ya que algunos hasta te ofrecen agua y electricidad gratuita. Tempranito a la mañana partimos hacia el parque. A medida que avanzamos hacia el norte, la vegetación aumenta en densidad. Pero lo mejor de todo es que prácticamente no hay tráfico en las rutas. Esta es la entrada oeste del parque, justo debajo del lago McDonald. Pero nosotros vamos a acampar en tierra pública, afuera del Parque Los Glaciares, en una carretera donde antiguamente funcionaba un cruce de frontera hacia Canadá. En este campamento nos vamos a quedar varios días. No es particularmente bonito, pero está cerca del parque y es absolutamente gratis. ¿Qué mejor que eso, verdad? Al próximo día fuimos a explorar la zona y casi de inmediato la belleza de la naturaleza se hizo presente. Veo que hay un río ahí abajo. Vamos a ir a ver qué tal se ve. Bajar con cuidado. Ahí está. A ver. Oh, Dios mío. Miren el color de ese río. Qué increíble. Aquí hay como una bajadita, pero me da un poquito de miedo porque está un poquito suelta la piedra y si me resbalo me voy por ahí abajo. Así que mejor lo miro desde aquí arriba. Continuamos avanzando hacia la entrada principal del parque. Aunque tenemos muchas ganas de conocerlo, no podemos dejar de parar para deleitarnos con la belleza de la zona. Es que está lleno de ríos y arroyos, producto del deshielo de las altas cumbres. Y, como si fuera poco, naturalmente decorados con piedras multicolores. Finalmente llegamos a la villa del parque, una zona que es bastante turística, donde podés contratar expediciones y paseos. Aquí también podés comprar las provisiones necesarias para todo el día. Ten en cuenta que dentro del parque no hay absolutamente nada. Una vez abastecidos de gasolina y provisiones, entramos al parque. Primero bordeamos el lago McDonald y luego comienzan a aparecer los arroyos de agua cristalina. Y te digo, es inevitable, tenés que parar a sacarle fotos. De arriba se ve hermoso, pero vamos a bajar y verlo de más cerca. Es increíble el color del agua, ese color verde cristalino, precioso. También es hermoso ver cómo el agua ha erosionado todas las rocas de aquí al costado. Muy bien, continuemos, pero no va a ser por mucho. Es que es imposible no parar a ver esto. Escuchemos el ruido del agua. Estoy enloquecido con el color del agua, es increíble, la verdad que estoy disfrutando muchísimo este parque. Y es verdad, uno sigue filmando lo mismo, agua cristalina con piedras de colores, pero la verdad que uno no se cansa de mirarlas, esto es precioso. Y sí, en verdad lo es.
Ahora vamos dejando la zona de los arroyos y comenzamos a subir a la montaña. ¿Que para dónde vamos? Bueno, gracias por preguntar. Vamos a la carretera más popular de este parque. Going to the Sun Road, la carretera hacia el sol. Esta carretera fue inaugurada en 1932 y tiene unos 80 kilómetros de largo. El punto más alto es Logan Pass, a unos 2.000 metros de altura. Lamentablemente hay bastante humo por los incendios forestales, pero no vamos a dejar que ese pequeño detalle nos arruine el paseo. El humo es un problema, claro. Cuanto más arriba vamos, más humo hay. Esta carretera está llena de senderos, flores silvestres, cascadas y hermosísimas vistas panorámicas. Pero ¿para qué te lo cuento? Mejor me callo y te lo muestro. Estos son los tipos de lugares donde realmente la cámara no hace justicia de la belleza de todas estas flores y de este lugar. A veces el sol no ayuda, como en este caso nos está dando de frente, pero qué cosa hermosa. Ah, no, eso era una oveja. Este lugar es una postal. ¡Qué cosa más preciosa! La verdad que es una pena que esté todo este humo, entonces se ve un poquito opaco la imagen. Me imagino en un día cristalino esto debe ser precioso. Estamos haciendo como un pequeño senderito, es menos de 1 milla, es muy poquito. Simplemente lo que queríamos era internarnos un poquito aquí en el bosque para poder disfrutar el olor tan hermoso de los pinos. Qué cosa más preciosa, cómo me gusta. Qué vista más hermosa del lago St. Mary. Bueno, vinimos a este sendero, pequeñito sendero, para poder oler un poquito los árboles, pero nos encontramos con unas vistas del lago St. Mary que eran espectaculares. Así que así es, a veces uno se mete sin saberlo y descubre un tesoro. Bueno, nos despedimos del lago y emprendemos el regreso. Volveremos por el mismo camino. Lamentablemente no diseñaron esta carretera de manera circular. Digo, como para continuar conociendo otras secciones del parque. Pero bueno, de todas maneras, ha sido tan bonito el recorrido que no me importa verlo 2 veces. Un nuevo y maravilloso día sin una nube en el cielo. Hasta ahora hemos recorrido la parte oeste del parque, pero hoy nos vamos hacia el este. Queremos visitar la zona conocida como Many Glaciers, muchos glaciares. Luego de un largo camino, finalmente llegamos a la entrada del parque. Al momento nos recibe esta espectacular vista del lago. Allá a lo lejos podemos divisar los glaciares metidos entre las montañas.
Bueno, estamos en nuestro prácticamente segundo día de recorrer el Parque Nacional Los Glaciares. Vamos a comenzar con un sendero que dura aproximadamente unas 2 horas. Dicen que es muy bonito, bordeando lagos, así que vamos a ver cómo nos va. Por lo que leí, por lo que veo, por la cantidad de autos que hay aquí estacionados, me doy cuenta que es un sendero bastante popular. Esperemos que no esté muy congestionado. Estamos por aquí, vamos a bordear estos 2 lagos. Y vamos a ir a Grinnell Lake. No vamos a ir al glaciar el día de hoy. Por lo que escuché, es un sendero como de 5 horas. Se nos iría demasiado el día, así que no lo vamos a hacer. Bueno, el sendero comienza entre los árboles, muy bonito. Hay bastante sombrita, así que está agradable. Esto no está bueno, alguien dejó una media. Hoy estamos explorando la parte este del parque. Estamos un poquito lejos de donde nosotros estamos acampando. Nosotros estamos acampando en la zona oeste del parque, como a 1 o 2 horas y media más o menos de aquí, lo cual es un problema, ¿no? Porque son 5 horas entre ida y vuelta. Pero bueno, no había otro lugar más cerca para acampar. Estamos bien ubicados ahí, así que ahí nos quedamos. De todas maneras, no nos queríamos perder este lugar, que según lo que habíamos leído es muy bonito y por lo que estamos viendo, tremendo. Así que comenzamos por este sendero que visita 2 lagos y va hacia Grinnell Lake. Veo que hay muchas plantas de berries, ¿cómo se diría en español? Creo que es como frambuesas o algo así. Salvajes, lo cual es de prestar mucha atención porque si hay estas frutitas, hay osos también. Por lo que veo, el sendero es bastante plano, o sea que es bastante fácil de hacer. Supongo que después siempre hay un poquito más de piedra, pero no, como va bordeando lagos, es distinto. No es esos que va subiendo la ladera de montaña, esos sí son un poquito más difícil. Vamos a bajar un poco a ver el lago. Ay, Dios mío, qué hermosura del lago. Qué preciosura de lugar. Si no fuera por alguna que otra persona que camina por aquí y está hablando, el silencio es maravilloso. Sigamos. Y bueno, hay que mantener en mente que estamos en la casa de los osos, así que pueden aparecer en cualquier momento y hay que estar preparados. Yo lo estoy, tengo mi aerosol en contra de osos y estoy muy atento. Estamos llegando al lago Josephine, y según tengo entendido, sobre todo a las tardes, es que se ven muchos alces que vienen ahí a alimentarse de las hierbas, de los musgos que están abajo del agua. Pero bueno, es prácticamente el mediodía, no creo que tengamos mucha suerte, pero bueno, vamos a probar. Por allá es que va el sendero, ahora vamos por ahí. Ya salimos de debajo de los árboles y por supuesto el calor aumentó un poquito. Pero no está terrible porque hay una linda brisa. Hoy está bastante ventoso, así que está bien. ¿Qué he visto, che? Interesante ver la geología de este lugar. Cómo se puede ver los distintos niveles de agua a través de los años. Qué cosa linda. Allá arriba se desprende otro sendero que sube a esta montaña de aquí atrás, pero nosotros seguimos bordeando el lago. Un poquito de sombrita otra vez, que bueno. Allá están los glaciares,
que decía que el sendero te lleva allá arriba, pero como dije, es un sendero muchísimo más largo y no tenemos tiempo para hacerlo. La vegetación aquí es imponente. Hay como un puente colgante sobre el arroyo. Interesante. ¿Cómo se mueve esto? Se va terminando el sendero. Allá veo el color fuertísimo, súper intenso del lago. Qué hermosura. Bueno, es hora de regresar. Una última mirada. Qué belleza, ¿eh? Pero bueno, todo se acaba en la vida. Todo se acaba. Estamos yendo por el otro lado del lago Josefina para ver si vemos un poquito un escenario distinto. Además de aquel costado, del lado del lado oeste, hay más sol. Aquí estamos un poquito más a la sombra, así que bienvenido. Fue un gran acierto el haber venido de este lado, porque además de la sombrita, hay mucha tranquilidad, se escucha el ruido del viento en el agua, en los árboles, muy lindo. Bueno, ya vamos terminando este sendero muy precioso. Ahora salimos por el otro lado, entonces llegamos aquí donde está el hotel de Many Glaciers, un hotel antiguo pero muy bonito, por lo que tengo entendido. Bastante caro. Muy bien, ya estamos en la recta final por llegar al estacionamiento. Adicionamos un par de millas más al sendero, así que estamos un poquito cansados, pero muy contentos porque la verdad que este sendero ha sido precioso. Los lagos, los árboles, todo precioso. No pudimos encontrar ningún alce, esperábamos encontrar algo, pero bueno, mala suerte, la próxima vez será. Lo que sí me alegro que no encontramos ningún oso, porque no es muy agradable encontrarse un oso en un pequeño senderito donde no tenés para escaparte. Así que vamos a llegar al auto, a comer unos sándwiches que tenemos y a ver si podemos explorar un poquito, pero esta vez sí, en coche, nada de a pie. Bueno, tratamos de explorar, pero no se pudo, porque lamentablemente en esta sección del parque no hay carreteras como para poder meterse con el auto. Así que lo que hay es cantidad de senderos. Pero ya nuestras piernas no dan más, así que no vamos a poder seguir. Tampoco pudimos ver ningún oso, excepto este que tengo acá. Pero bueno, la pasamos bien, fue un espectáculo, todos estos lagos, este color de agua es increíble. Así que con esto vamos a terminar este video. Espero que te haya gustado, que le des like. No te olvides suscribirte al canal y también darle a la campanita para que te avise cuando subimos nuevos videos. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos pronto. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route.